Bienvenidos al programa especial de Halloween de Conectados al Misterio. Hoy con un programa bastante particular, pero antes de comenzar quiero enviar un saludo a toda la gente que se conecta y que asiste semana a semana. Vamos a ver qué tenemos para el programa de hoy. Conoceremos cuál es el origen del Halloween. Descubriremos el más antiguo caso documentado de vampirismo en toda Europa y develaremos el mito que hay detrás de la leyenda del hombre lobo. ¡Vamos allá! Conoceremos las raíces de la popular fiesta del Halloween. Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samaín, que significa el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedía a Lugh, dios del sol. Los celtas habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Esta festividad marcaba el momento en el que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Samaín los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los vivos. El año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el fin de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda. Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz y descanso junto a Lugh. Por otro lado, en la noche del 31 de octubre también se realizaban rituales. Estos tenían un carácter purificador para despedir el año. Con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianizó y comenzó a llamarse la Víspera de Todos los Santos. La traducción en inglés es All Hallows Eve, de ahí nació la palabra Halloween. Con la inmigración europea a los Estados Unidos, principalmente la de los irlandeses católicos en 1846, llegó esta tradición al continente americano. El 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de las fiestas de Todos los Santos, con toda una escenografía para recordar a los ancestros. La festividad de Samaín se transformó para ser llamada en muchos lugares como Halloween. Cada año diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente. En lo mágico y espiritual es un momento ideal para realizar rituales de agradecimiento y prosperidad para el próximo ciclo. Aprovechar ese portal para contactar sin miedo con los espíritus de seres queridos que ya no están, o para finalizar ciclos. Así que ya sabes, este Halloween, el cual será bastante restringido, te invito a que aproveches y lo celebres más allá de la fiesta bulliciosa y decorativa. La leyenda del croata Jure Grando, el más antiguo caso documentado de vampirismo de toda Europa.
En el mundo actual, los vampiros se asocian habitualmente con la región rumana de Transilvania, gracias a la novela de terror gótico de Bram Stoker, Drácula. Sin embargo, también existen historias de vampiros en otras culturas, y una de ellas procede del sudeste de Europa, más concretamente de Croacia. Es de esa nación balcánica de donde nos llega la historia de Jure Grando, considerado el primer caso documentado de vampirismo de toda Europa. Según las crónicas, Jure Grando vivió en la pequeña aldea istria de Kringa en el siglo XVII. Al parecer, se sabe muy poco de la vida de Grando, y podría no haber sido más que un simple campesino antes de su muerte. Según algunas fuentes, era un personaje desagradable. En 1656 muere, y es enterrado en el cementerio local por el cura del pueblo. Pero poco después de ser enterrado, la gente de la zona informaba de haber visto al difunto deambulando por la aldea e incluso llamando a la puerta de algunas casas. Según cuentan, la gente que vivía en la zona rural de la península de Istria creían en un tipo de vampiro, conocido como ostrigón. Se creía que eran brujos que se habían alimentado de sangre de niños durante sus vidas. Cuando morían, se convertían en estrigón, no muertos, y vagabundeaban por las aldeas al caer la medianoche. También se contaba de los estrigón que tenían la costumbre de llamar a las puertas de las casas y que pocos días después alguno de sus residentes moría sin remedio. Los hombres de la época creían que los estrigón tenían la costumbre de arrastrarse en silencio hasta los dormitorios para meterse en la cama con sus mujeres. Por otro lado, los campesinos creían asimismo que el estrigón tenía preferencia por las viudas, especialmente por las más jóvenes y bellas. Era la firme creencia en las perversas aficiones de los estrigón la que inspiraba temor a los campesinos, provocando que salieran en su búsqueda para matarlo. En el caso de Jure Grando, el primer vampiro, se cuenta que estuvo aterrorizando la zona durante 16 años, antes de que los pobladores tomaran medidas contra él. En 1672, el alcalde del pueblo, Mio Radetic, reclutó un grupo de 9 hombres para dar caza a Grando y poner fin a su reinado de terror. Se dirigieron al cementerio del pueblo, donde abrieron la tumba de Grando, y la sorpresa fue tal al ver que su cuerpo aún estaba intacto, un hecho considerado una clara señal de vampirismo. Para darle muerte al vampiro, le clavan una estaca de madera en el vientre, pero eso no funcionó, ya que la estaca no pudo atravesar la carne del no muerto. Finalmente, uno de los hombres, de nombre Stephen Milasic, según cuenta la historia, decapita a Grando con un hacha. Se cuenta que en ese momento el vampiro lanzó un grito y la sangre brotó con fuerza de su cuello. Seguidamente volvieron a tapar con tierra la tumba, y ese fue el fin de Jure Grando. En cierto modo, el vampiro croata Jure Grando no está aún muerto del todo. Los habitantes actuales de Kringa están esforzándose por resucitar la leyenda, y ya no lo ven como un vampiro terrorífico, como lo fue para sus antepasados, sino como una fuente de ingresos, ya que esperan que su historia atraiga a muchos turistas al pueblo. Pocas personas conocen el mito que hay detrás de la leyenda del hombre lobo, conocido también como licántropo.
Esta se extiende por el mundo durante siglos, con variaciones y siempre acompañada de terribles anécdotas de noches de luna llena. Ya en el siglo II se detectaron casos de licantropía. Se trataba de una enfermedad mental que causaba a los que la padecían la sensación de transmutarse en algún animal. La leyenda del hombre lobo se vio propagada una vez que se comprobaron los efectos que la luna llena tenía en el comportamiento de las personas. Durante el siglo XVI se detectaron los casos más notorios de licántropos. En 1521, Pierre Burgot y Michel Verdun, una famosa pareja de asesinos en serie, fueron acusados de licántropos y ejecutados. El caso más sonado fue el de Peter Stump, en Alemania, en 1598, cuyos vecinos afirmaron haberle visto en su forma animal y más tarde volver a su forma humana. Peter fue acusado de hasta 60 asesinatos en un mismo día. Fue ejecutado tras confesarse como asesino, violador y caníbal. Pero la leyenda del hombre lobo se remonta mucho tiempo más atrás, antes de los mitos narrados. En el año 1 a.C., el poeta romano Ovidio escribió Las Metamorfosis, poema compuesto por 15 libros. En el primer libro nos cuenta la historia del rey Licaón, cuyo nombre dio origen al término licántropo, un hombre religioso y culto que llevó su devoción al extremo, comiendo en sus rituales carne humana. En la historia, Licaón ofendió al dios Zeus, sirviéndole carne humana para cenar. Fue castigado por ello, convirtiéndose en hombre lobo. De esta manera, siguió con sus crueles asesinatos ya sin su forma humana. Cuenta la leyenda que cada 10 años, si no había comido carne humana en ese tiempo, podía volver a su forma original, pero cada vez que llegaba ese momento, aprovechaba para retomar sus ritos y sacrificios. Con cada luna llena, Licaón salía al claro del bosque y aullaba a Zeus para que éste le perdonase. Existen teorías muy diversas, pero esta parece ser una de las que mejor explica el origen del mito de los licántropos. Y hemos llegado al final de este programa especial de Halloween. Recuerda que puedes dejar tus comentarios aquí mismo en el canal o enviarme un email a conectadosalmisterio@gmail.com. Si usas Facebook puedes buscarnos como El Buscador Mundos. Vamos a ver qué tenemos para el próximo programa. Conoceremos una mansión embrujada, la cual se mantuvo misteriosamente en construcción durante 38 años. Y descubriremos el misterio de las calaveras de cristal. Nos asombraremos también con unos seres procedentes de la mitología celta, pero particularmente ubicados aquí en España, en Galicia. Amigos, nuestra cita con el misterio será la próxima semana. Hasta entonces.